Y bueno, ahora, voy a retomar brevemente el tema de Rommel Pacheco, porque hay que partir dos cosas. Uno, una cosa son sus resultados, otra cosa es su desempeño y otra cosa es su atleta. Él es atleta de alto rendimiento, sí, sí es atleta de alto rendimiento. ¿Sus resultados han sido los mismos desde hace mucho tiempo? Sí, también. Ese es un problema de Rommel Pacheco. Rommel, creo que lo más cerca que ha estado es en el quinto lugar. No, quinto. Quinto y sexto, pero ha estado en el séptimo, octavo y décimo. Y onceavo. O sea, Rommel, lo más cerca que ha estado de los primeros tres lugares es en el quinto lugar en los Juegos Olímpicos. Varias competencias y se quedó ahí. Es complicado, por ejemplo, cuando él hace la crítica a que es culpa del gobierno, tengo entendido que hizo la crítica de que era culpa del gobierno los resultados que se dieron en el Tokio 2020. Perdón, pero sí y no. Y no hablo del gobierno actual, hablo de los gobiernos en general. En México se le ha invertido más al fútbol que al atletismo, por ejemplo. Esta es la administración en la que por primera vez vemos que van a haber escuelas de atletismo, escuelas gratuitas de atletismo, de box y de béisbol. ¿Qué es lo que también pasa? Criticamos y cuestionábamos, que de hecho fue un video de los que más visualizaciones ha tenido en el canal, por qué existen o por qué México no ha tenido o no tuvo, por ejemplo, hablaré del caso de softball, un equipo de softball femenino de mujeres de México, mexicanas que viven en México. En este caso, este equipo, pues sí eran mexicanas, pero eran hijas de migrantes mexicanos. Ellas viven en Estados Unidos, no viven en México. Y hablan inglés porque ya son nacidas en Estados Unidos, la mayoría. ¿Por qué? Porque tampoco, no es que no tengamos equipos de softball, es que no se les invierte a los equipos de softball que existen. ¿Por qué? Porque prefieren invertirle muchas veces a los equipos de fútbol, y no hablemos del Real Madrid, porque bueno, ya sabemos que era una prácticamente consigna presidencial financiar al Real Madrid en México, bueno, al dueño del Real Madrid con contratos y obtener beneficios bastante deplorables. Pero, ¿cuándo realmente se le ha dado una importancia al deporte de alto rendimiento en este país? Muy pocas veces. Los atletas que hemos tenido son atletas que llegan por dos situaciones. Uno, porque son privilegiados y tienen la forma de pagar entrenamientos privados, o porque todo lo lograron solo con una cantidad brutal de esfuerzo, de sacrificio y vaya, son los pocos. Y ya que obtienen sus primeros logros, el gobierno o distintos grupos los observan, los empiezan a financiar, pero sobre todo dejen ustedes los políticos, son los empresarios dentro del sector deportivo. Empresarios dentro del sector deportivo donde dicen, vaya, los fichan, hacen este fichaje y dicen tú, entonces te patrocino y jalas y es a partir de esos patrocinios, a partir de que tiene respaldo de algunos empresarios, cómo es que el gobierno les daba relevancia. Ese es el problema que existe. Ahora, muchos cuestionan, por ejemplo, el que México haya quedado, creo que en el lugar 80 y tantos, y Cuba quedó en el lugar 7, 17, algo así estaba. ¿Por qué? Para los gobiernos de izquierda, como el caso de Cuba, de hecho sacamos una nota de eso en The Mexico News, se las voy a súper recomendar porque hicimos ese análisis en The Mexico News. Es importantísimo el deporte, es básico el deporte, es básico el deporte. Por eso es que, por ejemplo, Cuba tiene mucho mejor desempeño con todo y las mil y un tragedias que le podamos encontrar con todo y el bloqueo que ha vivido el país. Bueno, es justamente por eso que vemos que México está en un lugar y Cuba tiene otro lugar. No es un tema tanto del financiamiento, es un tema de la importancia que le dan al deporte. Y también hay muchísima corrupción, por ejemplo, en la CONADE. La corrupción que existía en la CONADE con Castillo, por ejemplo, es brutal. O sea, el señor se gastaba más en dinero en ir el de turista que en de verdad invertir en los deportistas de alto rendimiento. Entonces, culpar al gobierno, sí hay que culpar al gobierno sobre el desempeño, más bien sobre la falta de inversión que se les da a los deportistas de alto rendimiento, pero eso ha sido una
consigna, esa ha sido una tradición que venimos arrastrando y si ustedes se dan cuenta, los deportistas, muchos de ellos, pues tienen la oportunidad de pagarse sus entrenamientos de forma privada, no es porque reciban un financiamiento, hay muy pocas becas, hay muy poco apoyo y yo veo que es algo en lo que se busca avanzar, pero aún falta un camino muy amplio para avanzar en el tema deportivo y también en el tema cultural. En el tema cultural, la cultura y las artes han sido también rezagadas. ¿A qué se le daba prioridad? A las telenovelas, por ejemplo. Ahí sí no se escatimaban recursos ni siquiera de las áreas turísticas. Hay que recordar que, por ejemplo, ProMéxico financió en el extranjero y financió no solamente películas, sino financió telenovelas que promovían la narcocultura. Y ahí se iba el financiamiento de ProMéxico gran parte de las veces. Eso no lo vamos a cuestionar. Por supuesto que hay que cuestionar que hemos visto que el presupuesto de México se ha ido en áreas que no tendrían por qué irse, que se ha ido en áreas que no están ayudando a las mayorías, que no se han ido, que no han buscado, no han visto que el deporte, el arte y la cultura es una forma que se da, es una estrategia más bien para que se les dé oportunidades a los jóvenes de salir adelante y de no enfrascarse en actividades delincuenciales. O sea, no lo hemos terminado de entender, creo que hay que entenderlo. Quienes culpan a los gobiernos actuales, creo que tendrían y creo que les hace falta un poco de cara porque no recuerdo que se quejaran así de gobiernos pasados. Cuando esto no lo arreglaron los gobiernos pasados y solo había una promoción exclusiva y elitista para los grupos tanto artísticos como deportivos y culturales. Si no estamos viendo el panorama y se nos olvida la historia, creo que estamos en un error gravísimo. Entonces, sí, hace falta muchísimo. Es un país que a esta administración es su tercer año y que yo celebro que quizás el viraje más grande que dio fue el buscar estas escuelas, el crear estas escuelas para deportistas de alto rendimiento, ¿no? Estas escuelas que van a promover el atletismo, escuelas que van a promover, que van a dar clases de box y escuelas que van a dar clases de béisbol. Y yo sugiero que lo que tampoco se descartó, el softball, porque no solamente se les van a dar clases, se les va a dar una carrera y se les va a dar una oportunidad de trabajar en el deporte, sino que también se les va a capacitar y se les va a guiar, se les va a apoyar para que participen en Juegos Olímpicos, para que puedan hacer historia desde la parte deportiva y eso también tiene que ocurrir en la parte cultural, pero no podemos hacernos de la vista gorda y pensar que esto fue algo es que acaba de pasar, no nos los imaginábamos. No, señores, no nos hagamos tontos. El problema de la inversión al deporte no es solamente la inversión que se le daba a los deportistas, sino hacia dónde y a quiénes y quién lo manejaba. La corrupción que existe en el deporte, los fichajes, cómo los sonsacan, cómo de verdad son unos coyotes a la hora de encontrarlos porque los ven como una mina de oro. A los deportistas los malean, los meten a un mundo bastante corrupto y en gran parte de las veces está desviado, en algunas partes que no tiene mayor sentido, muchas veces diríamos. Creo que es algo que hemos olvidado y que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Quién los controla? ¿Quién protege a los jóvenes? ¿Quién protege a los deportistas de alto rendimiento de no caer en las garras, llamémosle así, de los coyotes? ¿Quiénes les explican de verdad los términos y condiciones que hay en los contratos? ¿De verdad les dicen a dónde recurren los deportistas de alto rendimiento cuando no tienen a quien los proteja? No perdamos el enfoque de todo esto, no perdamos la sensación de que falta inclusión en el deporte, porque yo les voy a poner el ejemplo más claro. ¿Dónde están? ¿Cuántas veces hemos visto indígenas en los Juegos Olímpicos? Yo me emocionaba, por ejemplo, en estos Juegos Olímpicos, cómo existe los refugiados, jóvenes refugiados, que obviamente tienen ellos la posibilidad de participar y cómo se les ve la emoción y participan y corren y eso es emocionante. Pero, ¿y en México? ¿Dónde están? Nos hace falta muchísima inclusión en el tema de deporte y en el tema de la cultura y las artes también. Tenemos una de las culturas más hermosas y más ricas y tenemos una cultura que tiene una cultura gastronómica reconocida mundialmente. Tenemos una cultura, vaya, brutal. ¿Y cuántas veces valoramos nosotros nuestra cultura? Más vienen a valorarlas de afuera que nosotros. Creo que ahí sí tenemos que hacer
una visualización, una reflexión importante de lo que le falta a este país. Creo que sí tenemos que hacerla. Aquí en sus comentarios nos dicen que Ana Gabriela Guevara no es Rarámuri. No. Dicen acá, los indígenas están más preocupados por comer que por hacer deporte. Fíjate que sí, pero ¿qué pasaría si les das la oportunidad de participar en el deporte y que puedan generar ingresos a través de eso? Matas dos pájaros de un tiro, ¿no crees? Dicen acá, planeación, preparaciones de años, ¿no? De hoy, ¿qué hicieron antes? Ahora, solo y cierro esta parte del comentario con el caso de Rommel Pacheco. Pregunta millonaria y ahí entra la parte política. Él ya deja de ser atleta, ya deja su carrera como clavadista, por supuesto seguirá ejercitándose, y lo ha dicho en más de una ocasión, para dedicarse a la política, porque fue electo diputado por el Partido Acción Nacional en el estado de Yucatán. ¿Qué hizo Rommel Pacheco los últimos meses antes de irse a los Juegos Olímpicos? Pues así que digan entrenar, no. Hizo campaña. Entonces, yo no, ahí sí lo critico, independientemente de sus resultados, independientemente del profesionalismo, independientemente de que es un atleta de alto rendimiento y no vamos a decir que no. ¿Qué hizo los últimos meses en vez de estar preparándose para ir a los Juegos Olímpicos 2021? Bueno, Juegos de Tokio 2020. ¿Qué hizo? ¿Cuánto tiempo le dedicó al entrenamiento y cuánto tiempo le dedicó a su campaña? Creo que sus resultados fueron conforme a lo que ha venido haciendo toda la vida. No creo que, no vi nada espectacular, fue conforme a lo que ha estado haciendo durante toda su carrera como atleta. Y pues ya, tan, pero no es como para que le avientes toda la responsabilidad a una administración y que no estés consciente de lo que a ti te toca, creo. Y bueno, cerrando esta parte, vamos con el último tema del día de hoy. Y les agradezco a todos sus comentarios, ¿no? Dice, buen detalle, Cuba con muy poco hace medallas. ¿Por qué? Porque la inversión que se da, no es solamente la inversión, es desde la cultura y la preparación. O sea, vemos a Cuba como, ay, pobrecitos, señores, en Cuba no hay analfabetas. O sea, en Cuba la gente es súper preparada. ¿Y de qué les sirve la preparación allá? Bueno, sí, a veces digamos, ¿de qué les sirve? De cultura general, porque pues así que digas, trabajos no tienen muchos. Entonces, vaya, sí, por supuesto que lo podemos cuestionar, pero no son analfabetas, son bastante preparados, son bastante, conocen de historia, de cultura, se les fomenta el deporte. Imagínense, y por eso lo decimos, imagínense si Cuba no estuviera ante un bloqueo. Un sistema de salud sólido. O sea, el sistema de salud de Cuba es sólido. ¿Cuál es el problema? Que no tienen dinero para comprar los insumos, pero es un sistema de salud sólido. Si tuvieran los recursos y no tuvieran un bloqueo, vaya, Cuba sería potencia mundial. Y ese quizás es el gran problema. O sea, imagínense, una isla, potencia, y los demás, países enormes. Preguntas que uno se hace, en fin, la hipotenusa.